Bueno, ahí ya está, ya empezó a grabar. Bueno, entonces tenemos que en principio el campus está funcionando bien, los links funcionan. Tenemos que las clases van a quedar como banda de horaria de referencia martes o viernes de 20 a 22. Y tenemos que esta materia básicamente es una materia de aplicación, de elaboración y de, yo diría, transferencia sociológica. Es decir, todo lo que sea la problemática de las clases, a mí me gusta que ustedes lo asocien con cosas de la vida social, ya sea personal de ustedes o la que ustedes tienen acceso a través de los medios de comunicación, libros que leen o lo que sea. Entonces, todo lo que ustedes viven, incluso en clases de Zoom, lo que viven en encuentros sociales, lo que viven en el ámbito laboral, lo que viven en el ámbito familiar, y que lo puedan relacionar con algunos de los conceptos que vamos viendo, algunos de los autores, de las teorías, de las corrientes sociológicas y demás, ese es el objetivo que tengo yo como docente para este curso. Y esto es así porque yo aprendo también de eso. ¿Se entiende? La experiencia que ustedes tienen, la tienen ustedes. Si no la distribuyen, no me llega. Para mí también es un alimento lo que ustedes puedan relacionar de los conceptos con la vida social, la vida cotidiana, o la información a la que ustedes le prestan atención. Entonces, así como Julia recién mencionaba su preocupación por la pandemia y demás, seguramente cada uno de ustedes tiene preocupaciones por el estilo. Bueno, a mí me gustaría que eso lo puedan vincular a la teoría de las clases y a todos los conceptos que vamos a ir viendo. En segundo lugar, ustedes tienen que tener en cuenta un detalle que en general a veces puede pasar desapercibido, pero es como que cada unidad tiene como dos módulos. Un módulo que es más teórico conceptual, y que sería el de las clases, y un módulo que es más técnico práctico, que es el de estratificación, donde ustedes van a empezar a ver cómo es la metodología en ciencias sociales para medir las clases sociales. Entonces ahí hay técnicas de marketing, hay técnicas estadísticas, que por supuesto no las vamos a ver detenidamente porque obviamente no es el propósito, pero es una aproximación para que ustedes empiecen a tener una idea de cómo es el ámbito profesional de la medición del nivel socioeconómico o el nivel de estratificación social. Entonces, lo de la bitácora sociológica, que se va a habilitar a partir de la segunda clase, me gustaría que hagan uso de esa instancia, volcando las experiencias de ustedes, pasándola por el tamiz de los textos, los conceptos, y eso para mí va a ser muy importante. Por último, me parece el tema de la evaluación. No sé si ustedes ya lo leyeron en el programa. Es el momento de pedir aclaraciones, es el momento de, en todo, bueno, impugnar algo, criticar algo, intentar cambiar algo. La idea básica, ustedes seguramente lo leyeron, es que es en formato libre un ejercicio justamente de aplicación de los autores, por lo menos un autor de cada subunidad, porque a veces las unidades tienen subunidades. Es un autor por cada, o un concepto por cada subunidad, y eso contado en un video, en un PowerPoint, en alguna forma de presentación de cualquier tipo, o en un texto, esto como ustedes quieran. Y eso es lo que yo voy a evaluar. Lo que tienen que saber es que yo no voy a evaluar la calidad en sí misma de la aplicación. ¿Se entiende? No voy a evaluar como si ustedes fueran Giddens o Bourdieu analizando la pandemia. No voy a evaluar eso. Lo que voy a evaluar es el intento. ¿Se entiende? O sea, si ustedes no intentan hacer eso, van a tener una baja nota.
Si ustedes me tienden a repetir los textos, a copiar y pegar, y qué sé yo, baja nota. Si en cambio intentan entender algo de interés de ustedes a través de los conceptos, van a tener una alta nota, aunque a mí el trabajo en una de esas diga, bueno, esto en una de esas falla acá, falla acá, falla acá. ¿Se entiende la lógica? O sea, yo le puedo poner 10 a alguien que se equivocó, le puedo poner 10, le voy a repetir, está grabado, va a quedar grabado. Le puedo poner 10 a alguien que se equivocó intentando descubrir algo, y le puedo poner 2 a alguien que perfectamente replicó los conceptos de Bourdieu, de Giddens, o de Marx, o de Weber, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? ¿Es difícil? ¿Se quieren matar? No sé, el silencio ese, ¿qué quiere decir? No, está perfecto. Es la idea. Es mi idea, espero que sea también la de ustedes, que les guste. Es mi idea porque, bueno, quizás no, yo soy muy freiriano pedagógicamente, y me parece que las experiencias de aprendizaje siempre son compartidas. O sea, yo me tengo que llevar algo de este curso, no solamente ustedes. ¿Se entiende la idea? Entonces, a mí me interesa una lectura errónea de un concepto para analizar algo concreto que les preocupa, que les interesa, que lo quieren ver o lo que sea, que una perfecta reproducción del concepto sin errores, pero que no se aplica a nada. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si no me dicen todos que sí, Sí, se entendió. no empezamos. Bueno, perfecto. Ariadna, Rodrigo y Leonardo, ¿se entendió? Bueno, empezamos medio mal, Ariadna, Rodrigo y Leonardo. ¿Cómo? ¿Se entendió? Bien. Sí, se entendió. Fantástico, fantástico. Bueno, Disculpe que estoy desde el trabajo hoy. ¿qué estás en una iglesia? Con el eco que hay, parece que estás rezando en una iglesia. Bueno, entonces, acá parece que se habían desconectado algunos y ahora se volvieron a conectar. Bien, bueno, en cuestiones entonces de tipo práctico, organizativo de cursada, más o menos estamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la mecánica de esto? En mi caso. Gracias, profe. Le estaba por escribir, que estaba en la sala de espera, no sé qué toqué y se me cerró la conexión. Bueno, eso. Le estaba por escribir que había quedado en sala de espera. Sí, sí, sí. Lo vi después. Lo que pasa es que mientras estoy hablando a veces es difícil, ¿no? Estar Sí, no hay problema. con los detalles. Bien, entonces preguntas sobre la mecánica, metodología de trabajo, evaluación, horarios. Ninguna. Bien. Sí, yo tengo una consulta para hacer. Diga. Está bien lo de los prácticos que hay que hacer semana a semana, pero las evaluaciones, ¿cómo serían entonces? ¿Dos parciales y un final? No, ¿O son los dos parciales y de acuerdo a la nota iríamos a final? ¿Cómo sería? La materia es promocionable, por lo tanto, con dos parciales y un promedio superior a 6,50, teóricamente promocionan teóricamente no van a promocionar la materia. En el caso en que no se llegue a eso, en el caso en que no se llegue, que los promedios sean inferiores y demás, o hay recuperatorios para los mismos trabajos prácticos. Yo digo, mira, acá no hay un intento de aplicar nada, o de tratar de pensarlo de tal manera, etcétera, 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 y ahí vemos si se llega a la promoción. En el caso de que bajo ningún aspecto se llegue, ahí se ve un examen final, que eso lo tengo que pensar y depende también a veces de cada caso, de cómo yo vea cómo vino la cursada. ¿Se entiende? Así que eso es más a pactar. Se lo consulté porque me pasó que tuve docentes que, si bien tenías
quizás aprobado los parciales y tenías un buen promedio, igual te llevaban como a un integrador, o todos teníamos que hacer un trabajo final, por eso No. lo consultaba por la duda. Está bien, bien. Soy más bueno que esos docentes. No, si los parciales, Bueno. si los parciales cumplen con esto que yo les digo, no considero que haga Bien. más falta. Imagínense que son los 2 parciales más todos los trabajos prácticos que no son evaluables, o sea, no van con nota, Claro. pero los tienen que hacer, ¿eh? Ojo, Claro. los Obligatorio. tienen que hacer. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta de cuál es mi filosofía, es que uno aprende equivocándose, ¿no? Porque hay una idea de aprendizaje que es, bueno, el alumno ve cómo el profesor acierta, o cómo los textos y los grandes autores, o los autores de grandes o pequeños aciertan, y el alumno tiene que imitar los aciertos de los grandes autores o del profesor. Bueno, yo estoy en contra de los grandes autores y del profesor. Los grandes autores se hicieron grandes porque se equivocaron mucho, no porque se equivocaron poco. Y son grandes autores justamente porque superaron muchos errores. Bueno, yo aspiro a que ustedes hagan el mismo camino. O sea que intenten, se equivoquen, y ahí van a empezar a internalizar de manera más profunda y más compleja, más rica, los contenidos, los conceptos que les van a servir para su vida, no solamente profesional futura, sino seguramente materias como estas sirven también para la vida personal, particular, para la vida privada, digamos, de la gente. Entonces, bueno, aspiro un poco a esa mecánica, ¿no? Lo que llama, desde el punto de vista de la psicología educativa, el error constructivo, ¿no? El error constructivo. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que yo utilizo la técnica que se llama de la clase invertida, o sea, la clase no se hace para que los alumnos aprendan, sino que la clase se hace para que los alumnos compartan los errores que cometieron al intentar aprender, y que el profesor pueda ordenar esos errores constructivamente. ¿Se entiende? Entonces es necesario que las clases sean después que ustedes intentaron, no antes. Porque si hago la clase antes, ustedes van a tender a imitar, a repetirme a mí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la elaboración propia, 0. Y como les digo siempre, desde hace años, con dispar suerte a todos los alumnos, es preferible cualquier error que uno cometa propio que cualquier acierto que uno le compre a otro. O sea, el error propio siempre es más valioso para el aprendizaje que la imitación, la emulación o el acierto ajeno. ¿Se entiende esto? Así que, bueno, los exhorto a cometer 1000 errores si es necesario. Algún día voy a poner un contador de errores para saber cuánto aprendieron. Profe, yo quería preguntarle entonces con respecto a las citas de autor, ¿tienen que ser mínimas? O sea, citarlos, interpretarlos y citarlos, o ¿cómo sería eso? Por ejemplo, yo encuentro algo que es puntual, que me recuerda a un autor, y entonces lo cito, pero no como se hace comúnmente, ¿no? Sino que tiene que ser mínima la cita de autor, ¿o estoy entendiendo mal? No, lo que tenés que dominar un poco es el sentido del concepto, y tratar de utilizarlo para entender algo. Por ejemplo, un ejemplo burdo, si alguien pierde en un grupo familiar, la mujer pierde el trabajo o el hombre pierde el trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo modifica eso su posición de clase? Entonces eso ustedes lo van a leer ahora en un montón de lugares. Si logran relacionarlo con un hecho cotidiano o algo así, eso es lo que me interesa, ¿no? No me interesa ni siquiera que citen al autor, sino que citen al concepto. ¿Se entiende? Pasó tal cosa y esto lo relaciono con tal otra. ¿Se entiende? Con tal concepto, lo veo desde ese punto de vista. Y si uno lo ve desde el punto de vista del concepto, por ejemplo, de refuerzo de género, entonces las consecuencias pueden ser estas y estas. Un poco la idea es esa. A mí no me interesa la cita textual, sino que me interesa que ustedes, a través de lo que expongan, me demuestren que
lograron o intentaron dominar un concepto para entender algo mejor. ¿Se entendió? No hace falta que me reciten el concepto, porque yo me voy a dar cuenta del nivel de manejo del concepto que tienen, sino que me demuestren cómo lo quieren utilizar, cómo manejan ese instrumento. ¿Sí? No se angustien, después cuando empecemos a hacer los trabajos prácticos, que los trabajos prácticos son como una versión homeopática de lo que va a ser el parcial. O sea, ahí más o menos van a entender más la lógica de lo que quiero, pero lo importante es que abandonen la idea de que esto es reproducir textos o cosa parecida. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, preguntas sobre esto, el que tiene algo más para decir o no sé, para proponer, hable ahora o calle para siempre, como se suele decir. Bueno, muy bien. Quiere decir entonces que tenemos lo que llama un contrato pedagógico. Ahora están obligados a intentar cumplirlo de la misma manera de la contraparte que soy yo. Bien. Bueno, el jueguito que hicieron. ¿Todos de los que estamos acá participaron en el jueguito? Bien. Sí. Yo participé, sí, profe. Perfecto, muy bien. No sé si alguien leyó todas las respuestas y eso. Algunas. No hicieron todo el encadenamiento, igual falta gente, porque la verdad es que no me acuerdo, yo no los conté, pero creo que eran 11 los que postearon. La anteúltima respuesta, la pregunta la hice yo. La anteúltima. Así que habían poquitos, sí, creo que habían 4 o 5 antes que yo. Me pareció leer un poco más, pero bueno, no, eso es un detalle. Lo que quiero que retengan de esto es que el tema de la percepción de clase, que siempre se trata de lo mismo, que es dónde me ubico yo y dónde se ubica el otro respecto de distribuciones de bienes simbólicos o materiales. Esa es la pregunta por la clase. ¿Cómo ubicar a los demás en sus condiciones materiales y simbólicas de vida respecto de mis condiciones materiales y simbólicas de vida? Es interesante, bueno, ustedes preguntaron por muchas cuestiones que tienen que ver con el consumo. ¿Dónde vive? Si tiene un auto, 2 autos. Creo que alguien preguntó cuántos baños tiene en la casa. Bueno, son todos, en sociología eso llaman indicadores. Si alguien tiene 2 autos, se supone que tiene un poder adquisitivo muy alto y que probablemente pertenezca a una clase que uno se imagina más poderosa desde distintos puntos de vista. Hubo preguntas muy interesantes, por ejemplo, ¿de qué generación universitaria sos? Esa pregunta es muy interesante, porque ahí aparece el tema de lo que se llama el capital simbólico, no la materialidad, sino, en este caso particular, los títulos, en este caso universitario, y los conocimientos, las competencias, etc. El reconocimiento social. Entonces, en términos muy generales, ustedes mencionaron condiciones materiales y condiciones, pero las condiciones materiales que mencionaron se basan todas en acceso a bienes de consumo, ¿no? Acceso a bienes de consumo, incluyendo incluso la vivienda como bien de consumo. En sociología nosotros vamos a ver que las distribuciones de bienes para determinar las clases no se limitan solamente a los bienes de consumo, sino a qué otro tipo de bienes son claves para determinar clases sociales, que no son bienes de consumo. A ver si hay alguno que esté inspirado esta noche. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? En las preguntas... ¿No es lo que acaba de decir usted, los títulos y todo eso? Los títulos académicos que uno obtiene.
Sí, en los títulos académicos, esos son bienes simbólicos, pero hay otros bienes materiales que no son de consumo y que determinan para muchos autores de manera mucho más clara la condición de clase que tener auto, prepaga, escuela privada, etc. ¿Qué tipo de bienes serían esos? Que no son de Sí, consumo. yo leí, profe, que tiene que ver a lo mejor con los antepasados, con los apellidos, algo de lo que leí en la unidad, ¿no? De que la clase alta generalmente son familias, en Inglaterra nombra el texto, que son familias clásicas, que han sido ricas toda la vida, y que aun cuando después puedan caer en desgracia, digamos, que no tengan toda su fortuna o que a lo mejor no estén en el apogeo de su fortuna, sin embargo, tienen la alcurnia, ¿no? Tienen ese prestigio que les da el apellido y el descender de una familia ilustre. Eso sería un bien Bueno, que... lo que se llama comúnmente el prestigio o el reconocimiento social, el honor social, va a decir Weber, eso lo vamos a ver después, es un elemento importante. Pero yo pensaba exclusivamente en los bienes materiales. Para poner ejemplos, ¿qué apellido de familia muy rica conocen ustedes de la Argentina? Anchorena. Anchorena, muy bien. Es una familia patricia, es un apellido que es patricio justamente porque viene de la conquista española en América, etcétera, etcétera. Ahora, su dominio Los económico, Bullrich también. Bullrich, Brown, Menéndez y más que son de familias tradicionales. Uno podría agregar Paolo Roca, Macri, Bulgeroni, etcétera, etcétera, que son más de origen más no tradicional o no oligárquico, como se dice más en Claro, la como jerga. empresariales. Son fortunas de origen empresarial. Ahora, ellos tienen su posición de clases dominantes, superiores, eso hay una terminología variada. Esa posición obedece a que tienen varios autos, mantienen muchas mujeres, viajan a Europa 5 veces por año, o por la posesión de otros bienes. Sí, es por la posesión de los medios de producción, porque son los que tienen lo que decía Marx, que tienen los medios de producción y por eso tienen un nivel más alto. Pero Julio, yo te dije que te tenías que equivocar, no acertar. Leí, profe, soy de las que lee, pertenezco a una generación que leía. Soy la más jovata de sus alumnos. Por eso. Bueno, pero no, las jovencitas leen de otra manera, son más, en una de esas, y los jovencitos, o les jovencites, leen con más picardía a veces, así que Más rápido. no te agrandes, no te agrandes. Muy bien, lo que dice Julia es exactamente así. Ustedes lo primero que tienen que sacarse de encima es el sentido común de que alguien es de determinada clase por cómo vive, por solamente de ver cómo vive, o el modo de vida superficialmente externo, o sea, el consumo personal. Ese forma parte del análisis de clase y de la estratificación, pero no es determinante como en el sentido común de la gente. Este juego también sirve para ver, bueno, cuál es mi sentido común. Y voy a bailar y veo que fulana o fulano tiene, no sé, bueno, hace tanto que no voy a bailar que no me lo puedo imaginar, pero tal auto o tal tipo de anteojo o tal marca de cartera, no lo sé. La verdad que en eso soy medio rata, yo no me fijo en esas cosas. Y eso le da la posición, digamos, de clase, ¿sí? Pero desde el punto de vista sociológico, eso es una realidad que no es determinante. No es que no importe, pero no es determinante. Desde el punto de vista del sentido común, es lo que nosotros usamos todo el tiempo para manejarnos. Pero desde el punto de vista sociológico, eso no es determinante. El poder económico, digamos, obedece a la posesión de bienes que tienen otra naturaleza. En el sentido marxista que mencionaba Julia, hay otras maneras de verlo también, que vamos a ver. En el sentido marxista de la palabra se llaman medios de producción. O sea, ¿cuáles serían los medios de producción? Así
superficialmente para terminar con esta primera aproximación? Maquinarias, infraestructura, capital. ¿Y los Anchorena qué tienen? Uy, lo más fácil del Infraestructura, no mundo. sé. ¿Qué? Ah, tierra. Tierra, obvio, tierra. La Pachamama tienen. Son los dueños de la Pachamama. No es poco eso. No es poco. Pero robadas, obviamente. Y desde el punto de vista histórico, no son robadas porque los pueblos originarios no tenían idea de propiedad y por lo tanto no les podías robar porque no sabían lo que era la propiedad. Entonces no es estrictamente robada. En todo caso es usurpada. Usurpada. Y obviamente conquistada por la fuerza violenta, ¿no? Bueno, acá como en casi toda América Latina, a través de grandes masacres, ¿no? Se fueron apropiando de la tierra. Así que, bueno, entonces estamos claros en este primer ejercicio, digamos, nadie preguntó, por ejemplo, si en vez de tener un auto, o cuántos autos tiene alguien, si tiene un negocio, o si tiene una maquinaria, o, bueno, si tiene campos, o algo parecido. O si los padres lo tienen, se podría haber preguntado también, ¿no es cierto? Bien. Entonces, bueno, este es un poco el sentido, ¿no? del jueguito. Después, digamos, lo primero que hay que entender del texto de apoyo y del texto de Gieden, que es una especie de texto introductorio que intenta poner blanco sobre negro qué diferencia hay entre clase social y otras formas históricamente conocidas de diferenciación social. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que vemos es que hay, desde el punto de vista histórico-antropológico, ¿no? En la historia de la vida humana en la Tierra, hay diversas, o por lo menos 4 formas conocidas, grandes 4 formas conocidas de diferenciar a las personas, ¿sí? De diferenciar de manera global, a escala de grupo, a las personas. Entonces, me parece que sería bueno que yo ponga en pantalla el cuadro, así lo vemos. Una cosa también importante que quiero que entiendan es que hay una condición de la vida humana en la Tierra que no debemos olvidar nunca, que es la neotenia. ¿Saben lo que es la neotenia? Neotenia significa nacido temprano, inmaduro. El bebé humano viene al mundo mucho más desprovisto de formas de supervivencia que de cualquier mamífero. Uno ve parir una vaca, ve parir un caballo, y el bebé caballo, el bebé vaca, lo primero que hace es pararse, buscar la teta, etc. El bebé humano tiene 2 reflejos nada más. Tiene 2 comportamientos. El de succión, por el cual la madre le tiene que poner el pecho en la boca, porque si no el bebé no lo podría buscar. Y un reflejo que no se sabe, que es el reflejo de Moro, que no se sabe bien para qué sirve, pero parece como que nadaría. El bebé hace movimientos que lo ayudarían a mantenerse a flote si estuviera naciendo en un medio acuoso. Entonces, con esos 2 comportamientos se puede decir que el bebé humano nació inmaduro para adaptarse al ambiente. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo superviven los hombres si nacen biológicamente desprovistos? ¿Quién garantiza la vida del bebé humano? Otro ser humano. Claro, los progenitores. Los Sí. progenitores, y los progenitores Lo son tienen que poquitos. cuidar. ¿Cómo? Bueno, ¿Pamela? ¿No? Lo tiene que cuidar, digo, para que sobreviva.
lo tienen que cuidar, y ese cuidado, por lo menos en las sociedades arcaicas primitivas, o como se quiera llamar, conocidas, es siempre un cuidado colectivo, no es solamente de los progenitores. Es un cuidado de, en su momento, las tribus, las fratrias, o los grupos, hordas a veces. Esos grupos son los que garantizaban la perpetuación de la especie, cuidando que los bebés lograran desarrollarse vivos hasta poder ellos mismos procurarse su propio sustento y contribuir al grupo para procurarse el sustento de todos. ¿Se entiende? Entonces, ahora bien, eso significa también que los grupos van a diferenciarse internamente para garantizar una mejor reproducción de sus miembros. O sea, cuidar mejor a sus propios miembros. Cuidar mejor a los que se parecen a ellos, o sea, a los que nacieron en el grupo. Y eso genera que aparezcan diferencias dentro también de los grupos. Y esas diferencias son las que vamos a ver ahora en el cuadro que yo les presenté. A ver si encuentro... Esto es pantalla, pizarra. Ay, no lo encuentro. A ver, esperen un segundo. Un segundo, no, lo cerré sin querer, ya lo vuelvo a abrir. Bueno, compartir pantalla. No lo ven, ¿no? No, profe, todavía no. A ver. Ahí está, ahora sí, profe. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, pero ¿se ve ahora? ¿Se ve el cuadro? Yo tengo la pantalla en blanco. No sé los demás. ¿El cuadro no se ve? ¿Estás compartiendo No, Se el pantalla? ve la cuadro no se ve, pantalla en profe. blanco. ¿Se ve en blanco? Sí, sí, en Sí. blanco. Sí, yo veo, por ejemplo, el lápiz, que puso con un lápiz, ¿no? Sí, pero por algún motivo que desconozco. Quizás si es un programa lo que está abriendo, Sí, no, me perdí reproduciendo el con, programa y no el documento. me perdí con las pantallas. Me perdí con las pantallas. A ver. ¿Ahí? Ahora sí, profe. Ahí Sí. está. Ahora se ve el cuadro. Sí, ahora sí se ve. Ahora mejor, listo. Perfecto, bueno, entonces vamos a leer juntos esto que es muy importante, por supuesto, como les había dicho y ustedes lo tenían clarísimo, tenían que leer también Giddens, que trata un poco de esto, nosotros estamos esquematizando un poco para que quede claro, ¿no? El primer sistema de diferenciación social de vasta escala que se conoce históricamente es la esclavitud.
La esclavitud tiene en la tierra, en la vida humana en la tierra, por lo menos casi 100.000 años. Es decir, que digamos que unos grupos sometan a otros grupos y los traten como cosas, y los consideren su propia, a merced de su propia goce y uso, eso es viejísimo. Entonces, la fuente predominante, ¿no?, de la simetría en la esclavitud es la propiedad de las personas. ¿Sí? O sea, unas personas quedan sometidas a ser objetos de otras personas. En el mismo sentido que la tierra, las vacas o lo que sea. El criterio, digamos, de perpetuación es la fuerza, o sea, una persona, el sometimiento, digamos, de esa forma, solamente se rige por la fuerza. El esclavo está sometido por la fuerza. Solamente la superioridad en el ejercicio de la violencia puede garantizar la esclavitud. Esta separación, ¿no es cierto?, entre esclavos y amos, ¿no? La contradicción acá es esclavos y amos. Lo vamos a... no, esto no es el Word, así que no lo puedo agregar. Pero la esclavitud son amos y esclavos. Esta separación es cerrada, es decir, un esclavo no se puede convertir en un amo. ¿Sí? Ni el amo tampoco puede ser esclavizado por el esclavo. ¿Se entiende? Entonces es una separación irreversible, cerrada. Históricamente, sobre todo en las sociedades ya más avanzadas y occidentales, excepcionalmente había lo que se conoce la manumisión. O sea, el amo liberaba al esclavo en agradecimiento de algo. Y lo convertía en un hombre libre. Bien, acá, como ustedes recordarán, en la historia argentina, ¿cuándo se deroga la esclavitud? Ah, bueno. En la asamblea del año 13, Pero te tenés que equivocar, Julia querida. O permitir a los demás que se equivoquen. En la asamblea del año 13 se deroga en realidad se promulga la libertad de... ¿Libertad de? Vientres. Bien, bien, Pamela, bien, Pamela. Están demasiado acertadas para mi gusto. Bueno, la libertad de vientres, que significa que los que nacen a partir de ese momento ya no pueden ser esclavizados. ¿Se entiende? Esa era la libertad de vientre que consagra la Asamblea del año 13. En realidad la derogación real de la esclavitud ocurrió, creo que incluso después de la independencia, ya no me acuerdo bien, de 1816, que se liberan los esclavos para sostener la guerra independentista y demás. Bien. Entonces, la forma del lazo social y la justificación de la esclavitud, ¿cuál puede ser? O sea, ¿cómo se justifica que algo va a ser utilizado como si fuera una bestia de carga? Y al cual se le puede quitar la vida, se le pueden robar los hijos, etc. ¿Cómo se justifica eso? ¿Qué tipo de ideas acompañan la esclavitud? Está acá ¿lo ven? Está en la pantalla. ¿Cuáles son los discursos por los cuales una persona puede ser tomada como cosa, como objeto? Y uno puede ser el de inferioridad de razas. Muy bien. O sea, en ese caso se lo toma como de una humanidad inferior o defectuosa.
Por eso puede ser cosificado, porque es inferior. O sea, el racismo, que es una suerte de biologicismo, está muy relacionado con la justificación de la esclavitud, ¿no? Lo fundamental es que los amos no reconocen la humanidad plena de los esclavos. Por eso, que hasta el siglo XIX se pensaba que los negros, ¿qué eran? No sé si Eran usted- objetos. Bueno, los usaban como objetos, pero en la percepción que había de época, los negros eran tomados como animales. Animales, sí, yo iba a decir, salvajes, Y a que no ver tenían alma. si aciertan esta, se quedan sin profesor porque me caigo, me caigo de la silla y me desnuco. ¿Quién introduce la duda de si los negros son humanos o no humanos? O, si se quiere, para ampliarlo más, los indígenas. Si los indígenas americanos son humanos o no humanos. Les doy una pista, es un religioso. Siglo XVI. De nombre Bartolomé. Bueno, Sí, ahora me acordé, profe, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé, Fray Bartolomé de las Casas. Es el primero en plantear que los indígenas americanos no, él decía que eran humanos. Inclusive llegó a decir cosas más increíbles, como que la vida de los indígenas americanos era más cristiana que la de los españoles en España. O sea, dijo cosas muy fuertes Bartolomé de las Casas. Así que bueno, imagínense lo arraigado que estaba el prejuicio. Los conquistadores españoles, por ejemplo, cuando conquistaron las islas del Caribe, dejaron una crónica en la cual dicen que alimentaban a los perros que habían traído de Europa con los bebés de las indígenas. Eso quedó escrito, hay un libro muy bueno que se llama La conquista del otro, donde se describen todas esas cosas, las atrocidades de la conquista. No hay que tomarlo como maldad, hay que tomarlo simplemente que lo veían como que no eran humanos, eran animales. ¿Se entiende? De la misma manera que los nazis vieron a los judíos como una subraza degenerada. Por eso los podían exterminar. ¿Sí? O la dictadura militar en la Argentina veía a los militantes sociales, políticos, etcétera, a los jóvenes, a los que optaron, digamos, por determinadas formas de lucha violenta, los veían como subhumanos también, y por eso se los podía secuestrar, exterminar, eliminar, robarle los hijos, los bienes, etcétera. ¿Se entiende? La denegación, digamos, de humanidad es un mecanismo que es muy común en la historia de la humanidad misma. O sea, la humanidad es siempre una lucha por ser reconocido como humano. Bien. ¿Tenemos claro qué es la esclavitud entonces? Desde el punto de vista conceptual, analítico, una relación de propiedad entre personas donde no se reconoce humanidad, donde hay una cosificación y que se sostiene básicamente por la fuerza. ¿Sí? Y eso es una manera de segmentar a una población o un grupo, ¿no? Los amos y los esclavos. Después están las castas. ¿Sí? Esto ya es más, tiene menos vigencia en Occidente, más vigencia en la cultura oriental. Para los hindúes, que es un poco el modelo tradicional de estratificación por castas, la sociedad es como el cuerpo del dios Brahma, ¿no?
Y como es como el cuerpo del dios Brahma, cada parte del cuerpo del dios representa un grupo social. Entonces, los brahmanes son la cabeza del dios Brahma. Los sudras son los que trabajan la tierra, ¿cómo era la otra casta? Los vaishyas son los comerciantes, y después están los guerreros, son las piernas, los brazos, etc. Y por último están la última casta, que son los parias. Los parias son una casta impura. O sea, los brahmanes son los más puros de todos, porque son los que se identifican con la parte más excelsa del cuerpo divino, y los parias son los más impuros, porque se identifican con los pies del cuerpo divino, que está en el barro, etc. Lo que tienen las castas es que primero tienen una fuerte fundamentación, no en la fuerza, sino en las creencias, en la religión, en los mitos. Y en segundo lugar, que esta característica de pertenencia, de formar parte de una casta, es hereditaria, es decir, la persona siempre va a formar parte de la misma casta. ¿Se entiende? La casta, digamos, se hereda. La característica fundamental de las castas es que no puede haber contacto entre castas. O sea, desde ya no puede haber cambio de casta. Es decir, alguien que nació Sudra no puede ser Vaishya, y alguien que nació Vaishya no puede ser Brahman. ¿Se entiende? Hay una separación estricta, inamovible, entre las castas. Se casan entre ellos. Cada casta es como una subsociedad en sí misma. ¿Se entiende? No hay conflictos entre las castas porque esta religión hace que cada uno acepte su destino como parte del cuerpo divino, y por lo tanto hay un gran conformismo, ¿no es cierto? Y después está un subterfugio ideológico, que es el karma. El karma, la transmigración de las almas, permiten que si uno cumple con su casta, con los deberes de su casta, en un momento, en alguna otra vida futura, en alguna otra vida, su alma va a ser de una casta superior. ¿Se entiende? Es decir, hay una movilidad entre castas, pero es una movilidad ilusoria y siempre futura. ¿Se entiende? Porque ellos creen en la metempsicosis o en la transmigración de las almas. De manera tal que lo que tienen que registrar es que las castas es un sistema de diferenciación basado en leyes religiosas y que es hermético, es decir, las castas en la vida real no se tocan. Y los parias pueden ser tocados. Los parias viven sin ser tocados por ningún otro que no sea paria. No los pueden tocar. Hace como 70 años o 75 años, Gandhi, ustedes saben quién es, el Mahatma Gandhi, que fue el líder de la independencia de la India, que la liberó del colonialismo inglés, cuando era gobernante, y por los trastornos que le producía a la India este sistema de castas, osó tocar a un paria. O sea, públicamente él abrazó a un paria. Y bueno, se armó medio un escándalo terrible, porque se supone que estaba violando creencias arraigadas y demás. Él mismo también era brahman, así que imagínense el impacto de ese hecho. Bien. Después, una cosa que tienen que tener en cuenta es que hay un reconocimiento de humanidad. O sea, en esto el sistema de castas es un paso adelante de la esclavitud. ¿Se entiende? O sea, el brahman reconoce hasta al paria como humano, como parte del cuerpo divino. No lo toca, es el fondo del tacho de basura, pero lo reconoce como humano. ¿Se entiende? Y así, obviamente, en las clases intermedias. Va en las castas intermedias, para mejor decir. Bien.
¿Alguna pregunta sobre, si uno dijera ejemplos de castas, ¿no? Además de este propio de la India? Bueno, en el texto da el ejemplo de Sudáfrica. Muy bien, de Sudáfrica con la diferencia entre las personas de color y los blancos, ¿no? Entre blancos y negros, donde no podía haber casamientos interraciales, no podía haber, obviamente, sexo interracial, no, bueno, no podían vivir en los mismos barrios de los blancos, durante un tiempo no podían comprar automóviles, en fin, una cosa media terrorífica, ¿no? Era el régimen del apartheid, se llamaba, ¿no? El aparte, que ese es un típico procedimiento de casta, ese, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esos, ¿sí? Es interesante ver lo siguiente. Estas categorías que parecen ancladas en el pasado, en otras culturas y qué sé yo, tienen un eco en cosas que ocurren hoy. Por ejemplo, si yo le dijera hoy, ¿qué se parece a la esclavitud? ¿Qué fenómeno que ustedes conozcan tiene algún rasgo de esclavitud? Me extraña. Como los talleres clandestinos. Mayoría de mujeres y no se les ocurre nada. La trata de personas. Muy bien, alguien despierto, las trata de personas, muy bien. La trata de personas tiene características de esclavitud. Le sacan los documentos, las someten por la fuerza, las obligan a hacer cosas que no quieren hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Las amenazan, muchas veces toman a sus hijos de rehenes, en fin, una cosa espantosa. Otro ejemplo de esclavitud moderna o semi-esclavitud moderna. ¿La explotación por poco sueldo puede ser, profe? ¿Por necesidad, digo? A ver, reúne estos requisitos. ¿El trabajo infantil? Vayamos por partes. Ricardo dijo, o Rodrigo, ¿quién dijo lo de la explotación extrema por poco sueldo? Yo, Rodrigo. Rodrigo. Sí. Si es por la fuerza, por ejemplo, un inmigrante ilegal, que de repente acá lo traen acá diciéndole vas a trabajar, vas a ganar tanto, y cuando llega le retienen el documento y lo hacen dormir en una cucha, le dan un plato de arroz y lo dejan encerrado. En ese caso es semi-esclavitud, aunque después le paguen algo mínimo. Claro, a eso iba. Claro, pero por ejemplo, un trabajador precario que trabaja por muy poco dinero, si no está coercionado externamente por el esclavizador, digamos, por el amo, no sería una esclavitud, sería explotación de clase, en todo caso, que esto es lo que vamos a ver al final. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber coerción, tiene que haber fuerza en el medio. En este caso, las personas no se pueden defender porque se sienten indemnes, se sienten como que no tienen cómo defenderse. No tienen documentos, no sabe a veces ni dónde están, porque los llevan a ciegas a los lugares, en fin. Es una tragedia, ¿no? El trabajo infantil, ¿quién había propuesto el trabajo infantil? Yo, Emilce. Emilce. Bueno, por ejemplo, hay mucho trabajo infantil que es familiar, ¿no? Sobre todo en determinadas comunidades que tienen tradición del trabajo en el campo, donde los menores, digamos, se incorporan a la vida laboral muy tempranamente, que lógicamente no sería esclavitud, me parece. Ahora, el trabajo infantil en algunas plantaciones en Centroamérica, e incluso acá se ha detectado, a ver, no sé, hace unos años han detectado en explotaciones, sobre todo en Misiones, en Salta y demás, que los dueños, de alguna manera, manejan a las familias,
no solamente al trabajador, sino que manejan también a la mujer y a los hijos. Y muchas veces lo hacen de manera coercitiva, es decir, por amenazas o directamente porque están en lugares aislados donde las provisiones, si no las lleva el amo, si no las lleva el dueño, no pueden comer tampoco. Entonces eso hace que acepten que sus hijos también vayan a trabajar. Eso podría ser una forma de semi-esclavitud. Por eso, que cada fenómeno en particular ustedes tienen que ver cómo encaja en alguno de estos rasgos, ¿no?, que tienen estos sistemas de diferenciación. Y si yo les preguntara ¿hay castas hoy? ¿Uno puede pensar que hay algo parecido a las castas? ¿O algo que se aproxime o que tenga algún rasgo, aunque sea más tibio, más tenue de casta? Está más difícil. Yo creo que sí, con los hijos, o sea, con los descendientes de las personas que tienen un antepasado a origen. Ajá. A ver, explayate un poco más. Bueno, no sé, es como que lo puedo relacionar con el color de piel o con que puede llegar a tener como rasgos, no sé, pues el ejemplo de mi papá era hijo de una descendiente de la tribu Matacos, creo que son de Santiago del Estero, y mi papá me contaba que nada, él sufría como si fuera bullying en el colegio, así en la sociedad cuando vino acá a Buenos Aires, como que eran mirados de otra forma. Sí, lo que pasa Pero no que, sé si llega a ser una casta. bueno, después vamos a ver lo que son los estamentos y también otros ejemplos, digamos, históricos de estratificación. Pero, por ejemplo, el hecho de hacerle bullying ya indica que no es muy de casta eso, porque para eso hay que tener contacto, por supuesto hay que tener odio, maldad o lo que se quiera llamar, desprecio. Pero entre las castas no reina el desprecio. ¿Se entiende? Los parias no son despreciados en la India. No son despreciados, simplemente nadie los toca, por eso no tienen trabajo, etc. Pero no es porque son despreciados. Por eso que a veces es difícil traspolar, ¿no?, entre culturas un concepto como este. En una de esas es más parecido a la casta, aquellas familias que viven en barrios cerrados, casan a sus hijos entre vecinos del mismo barrio cerrado, los mandan a la misma escuela donde van vecinos muy parecidos a ellos. No se mezclan y jamás frecuentan ámbitos sociales que no son los de ese, digamos, segmento económico y social. Y donde en general se considera a ellos mismos como los puros de la humanidad, o los exponentes de la civilización de cómo tienen que ser las cosas, y al resto como fallados, impuros, bárbaros, incivilizados. Eso quizás tiene un poco más de casta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque intentan aislarse del resto. ¿Sí? Y si bien hay también una suerte de desprecio, es un desprecio, digamos, tamizado por una superioridad de tipo mítico, ¿no? Nosotros somos la civilización, nosotros somos blancos, lindos, flacos, de ojos celestes, que sabemos vivir, que sabemos lo que es bueno, etcétera, etcétera. Los otros son negros, incivilizados, sin modales, desdentados, etcétera, etcétera. Nosotros le tenemos que decir a ellos cómo tienen que hacer. Eso es algo más parecido a algo de casta, ¿no es cierto? Profe, puede ser también lo que sería la religión de los testigos de Jehová, que mayormente se casan entre ellos,
se eligen entre ellos. Mayormente lo que yo conozco, los matrimonios se forman dentro de la iglesia. Sí, eso es endogamia. Eso es endogamia, pero ellos se consideran, digamos, es una buena pregunta. ¿Los testigos de Jehová podrían ser una casta? Si ellos se ponen en una jerarquía que les permite acceder a bienes materiales y simbólicos superiores a los otros, entonces sí serían una casta. Pero no creo que ese sea el caso de los testigos de Jehová. Por ser testigos de Jehová, lo que ocurre en la India es que los brahmanes y los vaishyas y no sé qué, se quedan, digamos, con el manejo económico y los bienes fundamentales de esa sociedad. ¿Se entiende? Y con eso reproducen también su poder, su dominio, su superioridad. En el caso de los mormones o de los testigos de Jehová, eso no ocurre. Si ocurriera, podría ser que digamos, fuera un proceso de encastado, de encastamiento de un grupo religioso que empieza a monopolizar distintos bienes materiales y simbólicos que le permiten imponerse al resto de los grupos. Y ahí podríamos pensar que puede haber algo de casta. Pero recuerden ustedes que siempre estamos hablando de procesos de diferenciación que hacen a la vida material y a la vida simbólica, no solamente a la vida simbólica. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Se entiende. Bien. Después están los estamentos, o en una terminología más vieja, estados, ¿no? Ustedes recuerdan la Revolución Francesa, por ejemplo, aparecían los 3 estados, los nobles, los religiosos y los burgueses, ¿no es cierto? El tercer estado. La estamentalización es típica de la Edad Media en adelante, hasta la Revolución Francesa, que deroga los privilegios. La estamentalización es una suerte de criterio de diferenciación basado en la costumbre, una ley o una voluntad de Dios. No un mito o un rito religioso, sino una supuesta voluntad de Dios. En el estamento, como en la casta, también hay adscripción. La palabra adscripción es importante para nosotros. Es lo contrario de lo adquirido. ¿Qué quiere decir que alguien tiene determinada posición por adscripción? Yo pertenezco a tal estamento o a tal casta, ¿sí? No por algo que hago, sino por una condición que me preexiste, ¿no? Yo adscribo a una condición, la condición no deviene de mi comportamiento, de mis acciones. ¿Se entiende? Entonces, los brahmanes no eligen ni hacen nada para ser brahmanes. Y acá en el estamento ocurre lo mismo. En los estamentos, las diferencias, en vez de ser brahmanes y parias, o en la esclavitud que son amos y esclavos, en los estamentos son señores y vasallos. En los estamentos la diferencia fundamental es entre señores y vasallos, entre nobles y vasallos, o plebeyos también se puede decir. Esas diferenciaciones son estamentales porque vienen de una tradición, ¿no? Generalmente vinculada al linaje de sangre. O sea, el que tiene sangre noble va a seguir siendo noble. El que tiene sangre no noble o fuera de un linaje va a seguir siendo plebeyo o vasallo. Entonces, desde ese punto de vista, los estamentos son adscriptivos. La gente nace ya en esas categorías. ¿Se entiende? Uno nace adscripto a tal estamento. Entonces,
los siervos, los vasallos, los señores, los nobles, no hicieron nada ni para ser señores, ni para ser nobles, ni para ser siervos, ni para ser vasallos. Simplemente nacieron en ese orden simbólico que les asigna ese lugar. Por supuesto, los señores detentan las armas, los caballos, la tierra, etc. Y los siervos no tienen nada y tienen que trabajar la tierra y pagar impuestos. ¿Se entiende? Entonces, en este caso particular, los estamentos también son cerrados. O sea, no se puede pasar de siervo a señor. No se puede ascender socialmente en un sistema estamental. Pero la separación no es hermética. La separación no es hermética. Los señores también pueden, como en el caso, por ejemplo, de los Beatles, famoso, ¿no? Que fueron nombrados nobles por la reina en algún momento, son investidos de un estamento superior, y por lo tanto, el estamento es una diferenciación cerrada, pero no estricta. Es decir, los siervos podrían ennoblecerse por determinados procedimientos, ¿no es cierto? Generalmente los reyes, por reconocimiento de servicios, le daban tierras y señorío a algún vasallo o algún siervo. Entonces, es una asimetría en la jerarquía, por supuesto, está prescrita por las normas, las leyes, las costumbres, la voluntad formalizada de Dios, ¿no? Lo dice la Biblia, que hay señores y siervos. Y también, como en el caso de las castas, hay un reconocimiento a la humanidad. Es decir, los señores reconocen que los siervos son humanos, ¿no? Pero son humanos que forman parte de un estamento inferior. También es importante saber que en el estamento los comportamientos están normados, es decir, lo que puede hacer o no hacer un señor o un siervo está estipulado también por esa norma consuetudinaria, que quiere decir que es por costumbre o por tradición. Es decir, si por ejemplo, el señor tiene derecho de cobrar impuestos, ¿sí? De quedarse con una parte de lo que producen los siervos. Pero el señor también tiene la obligación de proteger al siervo del pillaje, o proteger al siervo de abusos de otros siervos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, el sistema estamental es un sistema que empieza a tener reciprocidades que no tenían las castas. Y es un sistema de contacto, o sea, los señores y los siervos pueden interactuar. De acuerdo a estas reglas, pero pueden interactuar. ¿Qué sistema de estamentos conocen ustedes? ¿Y? ¿Me escucharon o...? A ver, profe, me arriesgo. ¿Puede ser muy bien. el dueño de una estancia y los peones, por ejemplo, o los caseros, los que le cuidan los campos? ¿Podría ser? Pero mirá si son asalariados, o sea que los contrataron en el mercado de trabajo, ahí ya serían, bueno, lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Ya serían clases, no estamentos. ¿Cómo sería un carácter estamental en esa situación? O sea, ¿por qué un casero podría considerarse un siervo o un vasallo y el dueño de un campo podría considerarse un señor? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Que lo explotaran. Por ejemplo, lo que ocurre tal vez durante las cosechas, ha sido bastante reciente, ¿no? Que me acuerdo cuando que murió, que era de Huatre, el Momo Villegas, y el otro, uno de camperita amarilla, que tenían trabajo esclavo en la casa con la gente que le trabajaba en los campos. ¿Lo recuerda, profe? Sí, Burjaile, que fue generalmente
Fue ministro de, Sí, fue ministro de Agricultura, Burjaile, tenía trabajadores semiserviles y fue ministro de Agricultura. Bendito país. no se me ocurre otra. No se me ocurre otra idea de un vasallo y el señor. Bien. ¿Puede ser que sea algo con respecto a los principados, estados de príncipes y demás? Muy bien. ¿Y cómo sería eso? A ver. No sé, ejemplo, no sé, Holanda, que tiene príncipe, rey Bien. o Y- reina. sí, tiene nobles de distintos Sí, rangos y demás, lores y como es el otro, condes. Hay distintos rangos, ¿no?, de nobleza. Lo que falta ahora, ¿qué son? Porque a nobles hay, quien, pero claro, hay siervos claro, ahí ya no sé. No, y están prohibidos. El capitalismo ha liberado la mano de obra. El siervo, lo que tiene el estamento es que el siervo está atado al señor, no puede irse, no tiene libertad. El contrato feudo-vasallático, digamos, que ata el siervo a la tierra del señor. Entonces los siervos no podían salir de el control efectivo de los nobles y de los señores a los que pertenecían, digamos. Y eso es lo que faltaría, digamos, en el ejemplo anterior del casero. O sea, si el casero se puede ir porque le dan otro trabajo, que le pagan más, no es un siervo. Ahora, lo que ocurre, y es cierto, porque lo vimos en el caso de los campos de Burjaile en Formosa, y también, bueno, el Momo Venegas, que se supone que era el secretario general de los trabajadores rurales, y en realidad hacía caso, digamos, hacía la vista gorda de todas estas situaciones, es que muchos de los dueños de la tierra impiden, digamos así, que los trabajadores se vayan. Pero eso lo impiden generalmente por la fuerza o la coerción, y no por un vínculo tradicional. Entonces son semiesclavos más que siervos. ¿Se entiende? Son semiesclavos. Cada caso puede ser diferente, pero en general yo tiendo a pensar que entran más en la semiesclavitud que en una diferencia estamental y en un carácter servil, digamos. En el carácter servil, el siervo se asume como siervo. ¿Sí? El siervo, digamos, funciona dentro de eso. Pertenezco a un señor, el señor me tiene que proteger y yo le tengo que dar servicio y sustento al señor. ¿Sí? Eso dudosamente en los campos de Burjaile ocurra. No lo sé, pero en principio me parece que no ocurre eso. ¿Y qué otros fenómenos uno podría pensar que son, aunque sea tibiamente, estamentales? Por supuesto, vivimos en una sociedad moderna con un derecho burgués, etcétera, que impide que haya legalidad para situaciones serviles. Por supuesto, también para situaciones de esclavitud. Y sin embargo, se producen hechos que son extraños o que no respetan esta prohibición de esclavizar o prohibición de avasallar. Profe, yo había visto una vez, va a ser un documental de lo que son los grandes narcotraficantes, que hablaban la gente que se pudo liberar de ellos, que decían que vivían por ellos, o sea, que no había otra forma de escaparse de ellos. Eran siervos de los jefes, por decirlo así. No sé si se Bien. podría tomar como un ejemplo. Sí, sí, tranquilamente. Quizás lo que ocurre a veces es que la persona que está esclavizada primero por la fuerza, ¿no? Después tiene hijos, por ejemplo, puede ocurrir, para volver al tema de la trata claramente es un sistema de semi-esclavitud. Pero cuando la persona semi-esclavizada tiene una hija que está criada en ese ámbito, que no conoce otra cosa, puede ser que empiece a funcionar en una clave más estamental. O sea, yo soy la sierva de
El narcotraficante, el dueño del prostíbulo, etcétera, etcétera.